Cada que escuchamos la palabra crisis, crisis económica, recesión, crisis financiera, etcétera, etcétera, inmediatamente la mayoría de nosotros y la mayoría de ocasiones nos da preocupación, miedo, angustia, porque escuchar eso en las noticias, en las redes sociales, que vendrán tiempos oscuros y todo este tipo de palabras, claro, obviamente significan momentos complejos, porque en muy pocas palabras una crisis económica o financiera implica un freno en la circulación del dinero. Por lo tanto, significa menos ventas, escasez, aumento de precios, etcétera. De hecho, tengo toda una videoclase completa sobre el tema de crisis económicas en mi canal de YouTube por si te interesa profundizar este tema que es muy importante para estas décadas, la que estamos viendo y la próxima y como emprendedor. Pero el punto es que no todo es malo y por el contrario, se abren muchas oportunidades en este tipo de periodos o años. El problema está en que sí, por un lado no se mencionan, generalmente solo se habla del aspecto negativo, pero también tiene mucho que ver con la actitud de cómo manejar una crisis. Así que en este episodio te quiero compartir una de estas oportunidades, sus puntos positivos que ofrecen las crisis. Como emprendedor o para tu negocio, al menos hay 5 aspectos positivos enormes que se pueden aprovechar, porque en realidad hay muchos puntos más. Pero bueno, vamos a ver una de esas oportunidades que no puedes aprovechar como emprendedor, dueño de negocio, cuando inicie un periodo de crisis económica o financiera. Así que sin más, comenzamos. Bienvenido a mi podcast y gracias por estar aquí donde aprenderás temas de negocios sobre finanzas, marketing, sistematización, creación de valor, los nuevos retos que enfrentarán los negocios y mucho más. De manera fácil, sin rodeos y que puedas aplicar para conseguir resultados. Mi nombre es Aguilar, soy asesor de negocios y fundador de SEA. Bueno, como lo comentaba, el tema de las crisis económicas, crisis financieras, de deuda, hipotecarias y todo tipo de crisis que afecta a la economía, ya sea de manera global o en un solo país, pueden ser tan variadas, pueden afectar de distintas maneras y por lo mismo una sola definición se puede quedar corta. Pero la más acertada para poder comprender ese tema y no hacerlo tan complejo es esa. Una crisis es un evento que frena la circulación del dinero y por lo tanto dificulta la venta o intercambio de bienes en una economía. Si se genera una alta inflación, alcanza para comprar menos y por lo tanto hay menos ventas. Si hay una noticia de que viene una crisis financiera o económica, mucha gente, aunque tenga dinero, no lo gasta para protegerse de la situación o por miedo a lo que dijeron y por lo tanto hay menos ventas. Así hay muchísimos ejemplos, ¿ok? Y obviamente cuando se va presentando y se desarrolla la crisis en el país o de manera global, pues obviamente esta falta de circulación de dinero, esta falta de ventas, esos cambios sociales, políticos, económicos, de mercado, de hábitos de consumo, según sea el caso, pues obviamente afecta de manera general y en este caso, o por el tema que estamos abordando, afecta a los negocios. Ya sea de manera directa, que sería tener menos ventas, o de manera indirecta de muchísimas formas. Entonces, ¿cuál es una de esas ventajas que puedes aprovechar y que sería un grave error que dejaras pasar porque otros negocios de competencia directa lo aprovecharían y te pudieran desplazar o simple y sencillamente no pudieras mejorar esas ventas o posicionamiento? Y está en que, por todo lo que ya comenté, evidentemente habrá muchos negocios que van a cerrar o quebrar porque no podrán aguantar esa crisis, entre otras muchas razones. ¿Está mal? ¿Es algo inevitable? La verdad es que no. La realidad es que hay muchos instrumentos, estrategias y herramientas financieras que si tú las conoces y las vas aplicando día con día en tu negocio, cuando venga una crisis, emergencia o imprevisto, podrás ocuparlas o tener un recurso guardado para poder soportar cualquier tipo de crisis y hasta por más de 3 meses. Pero bueno, no es el punto de este episodio. Tengo varias videoclases en YouTube, en mis otras redes sociales, pero hay una en YouTube que se llama Fondo de Emergencia, así la puedes buscar, Sistema Empresarial Aguilar, Fondo de Emergencia y te sale, que te recomiendo muchísimo ver para que apliques todo lo que comento en esa videoclase y puedas soportar una crisis, que de hecho desde el 2008, 2014, 2020, yo creo ya te han tocado varios periodos complejos, pero esto va a seguir. Muchos piensan que ya pasó lo peor, pero desgraciadamente no es así. Seguirá por varios años y nos espera al menos una década de mucha inestabilidad. Pero bueno, dicho esto y regresando al punto, por esa falta de preparación, educación, motivación incluso, etcétera, es que muchos negocios quebrarán en épocas de crisis. Si digamos que quiebran cada mes 10 negocios en tu mercado, por decir un número, en una crisis quiebran hasta 100 negocios de tu mercado. Entonces ahí es donde está la ventaja y oportunidad que no puedes dejar pasar. Como muchos van a quebrar, si tú te preparas, cambias tus estrategias en tiempos de crisis, lo que debes aprovechar al máximo en esos periodos, que puede durar desde un mes hasta un año o incluso más, es posicionarte, es decir,
Como no vas a tener mucha competencia, es el mejor momento de todos los periodos y ciclos que hay en una economía para darte a conocer y posicionar tu negocio como los top de tu mercado. Porque la realidad es que ante toda la competencia que hay y más aún en momentos de crecimiento y estabilidad económica, es muchísimo más difícil posicionarse en el mercado porque por esta gran saturación, tanto suben los precios de la publicidad en general como también hay más contenido y anuncios de más negocios, lo que resulta 10 veces más difícil que los consumidores presten atención a todo el bombardeo de anuncios que salen. Entonces, no es que sea imposible, ¿no? Pero obviamente sí es más difícil, más tardado, más caro posicionar un negocio, pero en épocas de crisis, cuando muchos negocios quiebran y cuando muchos negocios no se anuncian como antes, por falta de dinero, por preocupación, miedo, la falta de conocimiento como este episodio, es que en las crisis es el mejor momento para darse a conocer. Es que es mucho más barato y tienes más espacio y alcance de posicionar tu negocio, es decir, de que más cantidad de consumidores te tengan presente, te conozcan y te sigan, te recuerden para cuando deseen comprar tu producto o servicio y, como se dice comúnmente, estés posicionado en la mente de los consumidores de tu mercado. Como no va a haber tantos negocios porque quebraron o cerraron o no se promocionan y tú aprovechas para posicionarte, te verán como ese negocio top líder, importante o que más recordarán a la hora de necesitar, querer o desear tu producto o servicio. En pocas palabras, lograr ese posicionamiento. Obviamente habrá estrategias que cambiar, la verdad es que las ventas, el modelo de negocio, etcétera, sí debe ser diferente y se debe cambiar en épocas o periodos de crisis, que cuando las hay, lo explicaré en otros contenidos y ya lo he hecho también, pero el punto es que por supuesto que también puedes aumentar tus ventas en estos periodos. Así que esto es importante de saber porque para bien o para mal estamos en décadas muy inestables, con muchos retos y estas crisis van a estar un poco más presentes de lo normal, tanto en esta década como posiblemente la que venga. No del diario, no cada mes, pero sí un poco más recurrente que la década del 2000 al 2010 o algunas más atrás. Vuelvo a repetir, esto no es malo, pero sí es importante profundizar y adentrarse en la manera en que se debe emprender y moldear estrategias de venta financiera, de administración, sistematización, innovación, etcétera, en épocas de crisis económicas o financieras, para en vez de quebrar o estancarse, poder observar oportunidades y sobresalir en el mercado para generar más ventas, por lo que ya dijimos. Así como hay retos en los periodos de crisis económicas, también se generan muchas oportunidades, pero hay que estar preparado para poderlas observar y aprovechar. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Ten muy en cuenta este tip para cuando se presente la oportunidad, ¿vale? Y bueno, te invito a que me sigas aquí en mi podcast, mis demás redes sociales, para que sigas escuchando estos tips. Como siempre, cualquier duda es bienvenida. Te recuerdo que tengo ebooks accionables con los que podrás aplicar de inmediato lo aprendido a tu negocio para conseguir resultados puntuales. Olvídate de servicios con mucho relleno, teoría obsoleta, que te digan lo que tienes que hacer pero no cómo hacerlo. Un ebook accionable es totalmente práctico, se actualiza gratis de por vida desde que lo adquieres y encuentras toda la información y mucho más contenido en mi página web. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.